transmisión. Vamos a ver, vamos a ver. Alabado sea Dios. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Estamos ya conectándonos con nuestros hermanos allí en el Face. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Ando aquí. Alabado sea Dios. Muy bien. Muy bien, estamos conectándonos con nuestros hermanos en el Face, los hermanos aquí en el Zoom. Bendito sea Dios. Vamos a bajar los volúmenes. Muy bien, hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras clases. Estamos viendo a través del ejemplo de Daniel cómo es posible que se pueda servir a Dios sin abandonar responsabilidades terrenales, sino cumplirlas con mayor compromiso, siendo que somos hijos de Dios, el pueblo de Dios. Hemos estado viendo en la vida de Daniel que la vida espiritual no tiene por qué alejarnos de la excelencia, sino más bien motivarnos a dar lo mejor en todo lo que hacemos. Esto es importante, ¿no? Que podamos entender que eh, tenemos responsabilidades espirituales y también terrenales, y que podemos, como cristianos, asumir y cumplir nuestras responsabilidades terrenales con un mayor compromiso, que la vida espiritual no tiene por qué alejarnos de la excelencia, sino que por el contrario, motivarnos a dar lo mejor en todo lo que hacemos. Al final, cuando como creyentes trabajamos con integridad y excelencia, nuestra vida se va a convertir en un testimonio vivo de la presencia de Dios en medio del mundo. Estas son verdades claves, fundamentales, que ya hemos venido viendo y reconociendo a través de el estudio que hicimos en la primera parte, en la introducción y la primera clase. Hoy vamos a tocar otros aspectos de la vida de Daniel que sirven como ejemplo y desafío para todos nosotros en medio de las luchas internas que podemos estar teniendo. Todos, sin excepción, tenemos desafíos, tenemos retos, tentaciones, luchas internas que sostenemos, pero que confiando en Dios y en hermanos y compañeros de milicia con los cuales podamos compartir nuestras cargas, podemos superar. En este punto que vamos a estar viendo, vamos a estar estudiando una vez más a través del ejemplo de la vida de Daniel, cómo es que este llamamiento que Dios llevó a cabo en su vida, una vida de santidad, de pureza, hubieron principios, elementos claves. Y hoy vamos a ver un poco sobre la vida que Daniel tuvo sin caer en una doble moral, sin caer en una doble moral. Uno de los mayores peligros para la vida espiritual no siempre proviene de persecuciones externas o tentaciones visibles, sino más bien de una amenaza más silenciosa y profunda, la doble moral. Es posible, y esto todos nosotros lo tenemos como una realidad, es posible aparentar una vida espiritual saludable mientras en secreto se vive de manera contradictoria. Es posible hablar de fe en público y vivir sin ella también en el aspecto privado.
Y este ha sido, a lo largo de la historia, uno de los factores que más ha debilitado el testimonio del pueblo de Dios. La grandeza espiritual de Daniel no solo se manifestó en los momentos de crisis, sino en la coherencia constante entre su vida pública y su vida privada. La escritura declara que sus enemigos buscaron motivos para acusarlo, pero no encontraron corrupción alguna en él. No hallaron negligencia, falta administrativa, ni conducta reprochable. Este detalle, hermanos, es extraordinario. Daniel ocupaba una posición de poder dentro del imperio. Administraba asuntos políticos y económicos. Tenía acceso a recursos y autoridad. En cualquier sistema humano, especialmente en contextos políticos, siempre existen oportunidades para aprovechar del cargo. Sin embargo, sus enemigos no pudieron acusarlo de corrupción. Esto revela una verdad esencial. Daniel era el mismo hombre en privado y en público. No tenía dos versiones de sí mismo. No actuaba con integridad solo cuando era observado. Su carácter no dependía de la vigilancia externa, sino de su convicción interior delante de Dios. La doble moral surge cuando existe una separación entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Definitivamente, como hombres de Dios, como siervos del Señor, sostenemos una gran lucha en el interior y peleamos y batallamos, pero esta lucha es testimonio divino de la presencia de Dios en nosotros. Si no, viviríamos entregados al pecado, pero luchamos. Una persona puede proyectar espiritualidad en la iglesia y al mismo tiempo vivir sin principios en el trabajo o en la vida privada. Puede hablar de honestidad mientras practica engaños cotidianos. Puede aparentar fidelidad mientras negocia principios en secreto. El problema de la doble moral no es simplemente social, es espiritual. Divide el corazón, produce culpa, desgaste emocional y finalmente destruye el testimonio. Daniel demuestra que la integridad consiste en mantener la misma fidelidad delante de Dios cuando nadie nos observa. Él sabía que aunque pudiera ocultar acciones ante los hombres, nunca podría ocultarlas ante Dios. Aquí aparece un principio central de la vida cristiana. El carácter se forma en lo secreto. El carácter se forma en lo secreto. ¿No? Se ha sabido de hombres de Dios que han practicado la contemplación de materiales pornográficos en su vida privada. Esto es realmente lamentable y triste. Muchos desean tener un testimonio público fuerte, pero descuidan su vida privada. Ahí sostenemos la gran lucha. Ahí es donde tenemos que orar, clamar a Dios, abrir nuestro corazón y manifestar a Dios las luchas más profundas que sostenemos. Es importante no descuidar la vida privada. La vida pública siempre termina reflejando la realidad interior. Lo que se tolera en secreto, tarde o temprano saldrá a la luz. La Biblia muestra repetidamente cómo líderes espirituales fueron derribados, no por enemigos externos, sino por fallas internas ocultas, el mal carácter, la ligereza para hablar, lo que contemplamos en cuanto a programas de televisión, etcétera. Todo eso
trabaja en nuestro interior. La Biblia dice que debemos cuidarnos y despojarnos de todo aquello que pueda esclavizarnos. Hay que sostener una gran lucha. Cuando el corazón se divide, la vida pierde coherencia. Daniel vivía bajo una constante observación política. Sus colegas buscaban cualquier error para derribarlo. Sin embargo, no encontraron faltas administrativas ni morales. Esto implica que Daniel era responsable en sus tareas, honesto en el manejo de recursos y coherente en su conducta. Este aspecto es especialmente desafiante hoy. Vivimos en una cultura donde muchas veces se normalizan pequeñas faltas éticas, mentiras para evitar problemas, ventajas obtenidas mediante engaños, manipulaciones aceptadas como parte del sistema. Con el tiempo, estas prácticas se vuelven habituales y la conciencia pierde sensibilidad. Daniel no permitió que el sistema definiera su conducta. Aunque trabajaba dentro de un imperio pagano, sus principios no dependían de la cultura dominante. Además, su integridad no era superficial. No se trataba solo de evitar delitos evidentes, sino de vivir con rectitud en cada aspecto de su responsabilidad. La honestidad no se limita a grandes decisiones, se manifiesta en detalles cotidianos, puntualidad, responsabilidad, transparencia y también respeto. Otro aspecto importante es que Daniel no necesitaba aparentar espiritualidad. No buscaba reconocimiento religioso ni construía una imagen pública de santidad. Su testimonio surgía naturalmente de su manera de vivir. Este punto confronta una realidad frecuente. Algunos creyentes se preocupan más por parecer espirituales que por serlo realmente. Se cuida la imagen, pero se descuida el corazón. La búsqueda de Dios en lo secreto, los ayunos, la persistencia en la oración, nos ayudan, hermanos, para no descuidar nuestros corazones. La espiritualidad auténtica no necesita exhibirse, se evidencia en la coherencia diaria. La doble moral también genera cansancio emocional. Mantener dos vidas exige esfuerzo constante. Se vive temiendo ser descubierto, se pierde paz interior. En cambio, la integridad produce libertad. Quien vive con transparencia no necesita recordar qué mentira dijo, ni teme que su vida privada contradiga su discurso público. Daniel vivía con libertad porque no tenía nada que ocultar. La prueba definitiva de su coherencia llegó cuando se promulgó el decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey. Sus enemigos sabían que no podían acusarlo de corrupción, así que intentaron atacar su vida espiritual. Sabían que Daniel no abandonaría su comunión con Dios. Esto revela que su fidelidad no era una fidelidad ocasional, era parte de su rutina diaria. Oraba constantemente, no solo cuando enfrentaba peligro. Su vida espiritual no era una reacción a la crisis, sino una práctica continua. La coherencia espiritual se demuestra cuando las convicciones se manifiestan y se mantienen incluso cuando generan problemas. Daniel pudo haber orado en secreto para evitar conflictos. Nadie lo habría sabido, pero decidió seguir orando abiertamente porque su fidelidad no dependía de las circunstancias. En esta lección, nosotros somos invitados a reflexionar sobre la relación entre integridad y testimonio. Muchas personas rechazan la fe cristiana no por el mensaje del Evangelio, sino por la incoherencia de quienes lo profesan.
Cuando la conducta contradice lo que predicamos, el mensaje pierde credibilidad. Daniel, en cambio, fortaleció el testimonio del Dios verdadero ante gobernantes paganos, porque su vida respaldaba su fe. Su conducta era una confirmación de sus convicciones. Había una coherencia entre lo que él profesaba, decía, y lo que vivía. Además, vivir sin doble moral implica reconocer errores cuando ocurren, las luchas, las batallas que sostenemos, buscando apoyo espiritual, respaldo de hermanos que nos aman para que nos ayuden a vencer, a prevalecer. Esto es algo fundamental e importante. La integridad, hermanos, no significa perfección absoluta, ¿no? No significa que no tengan luchas ni batallas. Significa ser sinceros y estar dispuestos a corregir esas fallas. Daniel no es presentado como un hombre sin debilidades, sino como alguien cuya vida estaba alineada con su fe. Esa es la clave. Una vida alineada con su fe. En esta lección se plantean preguntas necesarias para todo creyente. ¿Somos los mismos dentro y fuera de la iglesia? ¿Nuestra conducta privada respalda nuestro testimonio público? ¿Vivimos con transparencia o sostenemos una imagen espiritual que no refleja nuestra realidad? ¿Nuestra integridad depende de la vigilancia externa o de nuestra conciencia delante de Dios? Estas son preguntas válidas. La vida de Daniel demuestra que la verdadera santidad no consiste en aparentar perfección, sino en vivir con coherencia constante delante de Dios y de los hombres. Alabado sea Dios. Estamos rodeados de corrupción, hermanos. Estamos rodeados de tentaciones. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse, sostuvo una gran lucha consigo mismo. Al final, hermanos, debemos recordar, la vida que honra a Dios no se sostiene en apariencias, sino en un corazón íntegro que permanece fiel aun cuando nadie observa. Amén, amén. Debemos buscar siempre la fortaleza en Dios, el sostenimiento divino y el apoyo de hermanos que sean fieles, íntegros y discretos para ayudarnos a caminar y a prevalecer en medio de las luchas que sostenemos. Obedecer a Dios, hermanos, siempre traerá consecuencias. Así como el desobedecer tiene sus consecuencias, el obedecer trae también consecuencias. Una idea equivocada, pero ampliamente difundida, es pensar que la fidelidad a Dios garantiza una vida sin conflictos. Esto no es así. Algunos creen que obedecer al Señor siempre traerá comodidad, aceptación y tranquilidad. Sin embargo, la historia bíblica demuestra lo contrario. Muchas veces la obediencia genera oposición. Permanecer fiel puede traer incomprensión, rechazo e incluso persecución. La vida de Daniel muestra con claridad esta realidad. Su fidelidad no lo libró de conflictos. Al contrario, su integridad despertó envidia y conspiración. Cuando su testimonio se volvió imposible de atacar por corrupción o negligencia, sus enemigos buscaron una forma de destruirlo utilizando precisamente aquello que lo hacía fuerte, su fidelidad a Dios. En esta lección vamos a desarrollar, ¿no? Cómo es que durante el gobierno del rey Darío, Daniel había sido colocado en una posición de gran responsabilidad dentro del imperio. Su sabiduría y honestidad hacían que el rey confiara profundamente en él, al punto de considerar darle autoridad sobre todo el reino. Pero este reconocimiento despertó celo entre los funcionarios. Aquí aparece un principio doloroso, pero real.
La integridad muchas veces incomoda a quienes viven sin ella. Los hombres corruptos se sienten expuestos por la presencia de algún personaje o alguna persona que es recta. La fidelidad no necesita acusar, simplemente al existir pone en evidencia la falta de otros. Por eso, quienes no podían igualar la conducta de Daniel decidieron atacarlo. Siempre tendremos detractores, gente que se levante en contra de nosotros, aun cuando estemos haciendo bien. La Escritura relata que buscaron motivos para acusarlo en asuntos administrativos, pero no hallaron ninguno. Daniel era fiel, responsable y honesto. No había corrupción que señalar, ni negligencia que denunciar. Entonces llegaron a una conclusión reveladora. Solo podrían encontrar acusación contra él si era en relación con su fe. Decidieron utilizar la política para tenderle una trampa. Esto no está lejos de lo que hoy sucede. Convencieron al rey de emitir un decreto según el cual durante 30 días nadie podría hacer petición a ningún dios ni a ningún hombre fuera del rey mismo. Quien desobedecería sería arrojado al foso de los leones. Era un decreto cuidadosamente diseñado. Sabían que Daniel no abandonaría su vida de fe, de oración, conocían de su fidelidad diaria, sabían que su comunión con Dios no era ocasional, sino constante. Aquí surge la pregunta central, ¿no?, de esta lección. ¿Qué hacer cuando obedecer a Dios trae consecuencias negativas? Vamos, ¿qué hacer cuando obedecer a Dios trae consecuencias negativas? Daniel enfrentó una decisión crítica. Podía suspender temporalmente su práctica de oración, podía orar en secreto, podía buscar una forma discreta de evitar problemas. Humanamente hablando, habría sido comprensible. Sin embargo, Daniel no modificó su conducta. La Biblia señala que al enterarse del decreto, entró a su casa y oró como lo hacía siempre, 3 veces al día. No fue un acto impulsivo ni desafiante, fue la continuidad de su vida normal de comunión con Dios. Daniel comprendía algo que muchos creyentes olvidan. La fidelidad a Dios no se negocia cuando resulta incómoda. La verdadera obediencia se demuestra cuando seguir a Dios implica riesgos, cuando obedecer cuesta nuestra reputación, oportunidades o seguridad. Se revela la profundidad de nuestra convicción en esos momentos. Alabado sea Dios. Este momento expone también nuestra vida espiritual y otro principio espiritual. Daniel no actuó por orgullo ni por deseo de confrontar al gobierno, simplemente no podía abandonar su comunión con Dios. Su fidelidad no era un acto político, era una necesidad espiritual. La oración no era para él un ritual ocasional, sino el fundamento de su vida. Dejar de orar habría significado renunciar a todo aquello que sostenía su existencia espiritual. Sus enemigos, al verlo orar, lo denunciaron ante el rey. Darío, aunque apreciaba a Daniel, no podía revocar el decreto debido a las leyes del imperio. Con pesar, ordenó que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Bendito sea Dios. Aquí encontramos otra verdad profunda. La fidelidad a Dios no garantiza evitar el foso, sí garantiza ser protegidos en medio del foso, sí asegura la presencia de Dios dentro del foso. Daniel pasó la noche rodeado de leones hambrientos.
Humanamente, su destino parecía sellado. Sin embargo, Dios intervino milagrosamente y cerró la boca de las fieras. Al amanecer, Daniel estaba ileso. Aleluya. Este milagro revela que Dios honra la fidelidad de manera que a veces no esperamos. No siempre evita la prueba, pero sí manifiesta su poder en medio de ella. Es importante entender, amados, Daniel no obedeció esperando un milagro. Ojo con eso. Es importante que entendamos que Daniel no obedeció esperando un milagro. Él no sabía cuál sería el resultado, porque su obediencia no dependía del desenlace. Y aquí radica la esencia de la fidelidad auténtica. Obedecer a Dios, incluso cuando no sabemos cómo terminará la historia. Obedecer a Dios, incluso cuando no sabemos cómo terminará la historia. Muchos creyentes son fieles mientras la obediencia produce beneficios, pero cuando obedecer trae problemas, algunos retroceden. Daniel nos enseña que la fidelidad no depende de las circunstancias favorables. Esta lección también nos muestra cómo Dios utiliza las pruebas para glorificar su nombre. El milagro impactó al rey Darío, quien reconoció públicamente al Dios de Daniel y emitió un decreto honrando su poder. Lo que parecía una derrota terminó siendo una victoria espiritual que alcanzó a toda la nación. Así ocurre muchas veces. Las pruebas que parecen destruir nuestro testimonio terminan fortaleciéndonos cuando permanecemos fieles. En esta lección también confronta nuestra tendencia a buscar comodidad espiritual. Vivimos en una cultura que evita el conflicto y promueve la adaptación constante. Sin embargo, el Evangelio no siempre es cómodo. Seguir a Cristo implica en ocasiones nadar contra la corriente cultural, como lo estamos haciendo hoy. La fidelidad, hermanos, puede traer burlas, rechazo o pérdida de oportunidades, pero también produce paz interior y honra delante de Dios. Daniel nos muestra que el temor a Dios debe ser mayor que el temor a las consecuencias humanas. Su prioridad no era preservar su seguridad, sino mantener su comunión con el Señor. Esto plantea algunas preguntas necesarias para nuestra vida espiritual. ¿Seguimos obedeciendo a Dios cuando hacerlo trae dificultades? ¿Nuestra fidelidad depende de resultados favorables? ¿Estamos dispuestos a honrar a Dios aun cuando el entorno se oponga? La vida de Daniel demuestra que la obediencia puede tener consecuencias, pero también revela que Dios nunca abandona a quienes permanecen fieles. Porque al final es mejor enfrentar un foso con Dios que vivir en comodidad lejos de Él. Ahora, detrás de todas estas acciones en Daniel, había una vida de oración constante y ahí radicaba el poder. Una vida de oración constante. Ahí radicaba el poder de Daniel. Si algo sostuvo la vida de Daniel en medio de presiones políticas, cambios de gobierno, conspiraciones y amenazas de muerte, fue su comunión constante con Dios. Porque ahí es donde tenemos que refugiarnos, que Dios nos auxilie, nos socorra, nos ayude, nos fortalezca. No fue solamente su inteligencia, ni su disciplina, ni su integridad moral. El fundamento invisible que sostuvo su fidelidad durante décadas fue una vida de oración firme, regular y profunda. Cuando oramos, Dios nos cuida aún de nosotros mismos. Repito, cuando oramos, Dios nos cuida aún de nosotros mismos. Muchas veces cuando se estudia la vida de Daniel,
Se presta mayor atención a los milagros visibles, la interpretación de sueños, las visiones proféticas o el foso de los leones, pero se pasa por alto el elemento silencioso que hizo posible todos esos momentos. Daniel era un hombre de oración constante. Daniel era un hombre de oración constante. La escritura revela un detalle aparentemente sencillo, pero profundamente revelador. Daniel oraba 3 veces al día. No se trataba de una práctica ocasional ni de una reacción ante la crisis. Era una disciplina establecida en su vida cotidiana. Qué bueno que nos podamos juntar para orar congregacionalmente, grupalmente, dos poniéndose de acuerdo, es maravilloso, pero nuestra oración personal, privada, es fundamental. Este detalle de la vida de oración en Daniel cambia completamente la perspectiva. Daniel no comenzó a orar cuando enfrentó peligros, pudo enfrentar el peligro porque ya oraba, ya practicaba la disciplina de la oración. Y aquí encontramos una verdad espiritual esencial. Las grandes victorias espirituales se preparan en la comunión diaria con Dios. Repito, las grandes victorias espirituales se preparan en la comunión diaria con Dios. Muchos creyentes buscan a Dios solo cuando enfrentan problemas. La oración se convierte en un recurso de emergencia. Sin embargo, Daniel demuestra que la oración no es un salvavidas ocasional, sino el oxígeno constante del alma. ¿Qué es la oración? El oxígeno constante del alma. Alabado sea Dios. Daniel vivía rodeado de responsabilidades administrativas y presiones políticas. Ocupaba altos cargos dentro del imperio. Su agenda debía ser exigente. Sin embargo, nunca permitió que sus responsabilidades desplazaran su tiempo con Dios. Ojo con eso. Todas las responsabilidades y ocupaciones y presiones que Daniel tenía por la posición que ocupaba, él nunca permitió que sus responsabilidades desplazaran su tiempo con Dios. Alabado sea Dios. Este punto confronta directamente la vida moderna. Hoy, muchas personas afirman no tener tiempo para orar debido al trabajo, estudios, compromisos familiares o responsabilidades ministeriales. Sin embargo, Daniel demuestra que cuanto mayores son las responsabilidades, mayor debe ser nuestra dependencia de Dios. La oración no era un complemento en su vida, era su sustento. Otro aspecto notable es que Daniel mantenía horarios establecidos de oración. Esto muestra que su vida espiritual no dependía del estado emocional ni de circunstancias favorables. No oraba solo cuando tenía ganas o cuando se sentía inspirado, lo hacía como parte de su disciplina espiritual. En este tiempo en que mucha gente le huye a las disciplinas espirituales, la disciplina del dar, la disciplina del congregar, la disciplina del servir, la disciplina de amar, de perdonar. Gente que le huye a las disciplinas espirituales, no, dicen, yo vivo por gracia. La gracia nos motiva a mantener disciplina espiritual. Este principio es fundamental, hermano. La constancia espiritual se construye con disciplina. ¿De dónde viene la palabra discipulado? De disciplina. No es una emoción, no es solamente cuando me gusta, quiero, tengo ganas, debe ser algo constante. ¿Por qué? Porque las emociones cambian, pero la disciplina sostiene la comunión cuando el ánimo decae. Daniel comprendía que la fidelidad no se sostiene en impulsos momentáneos, sino
en hábitos constantes, firmes, hábitos espirituales constantes y firmes. La importancia de su vida de oración se hizo evidente cuando se promulgó el decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey. Sus enemigos sabían exactamente dónde encontrarlo y qué estaría haciendo, orando. O sea, Daniel era conocido como un hombre que oraba, por orar. Esto revela algo extraordinario. Daniel era predecible en su fidelidad. Su conducta espiritual no cambia según la presión externa. No ocultaba su vida de oración cuando podía traer problemas. Daniel pudo haber orado en secreto, evitando el conflicto, podía haber cambiado temporalmente su rutina, nadie habría cuestionado una pausa prudente, sin embargo, decidió continuar orando como siempre. ¿Por qué? Porque la oración no era un ritual externo, era una relación con Dios. Suspenderla habría significado cortar la fuente de su fortaleza espiritual. Y aquí aparece una lección poderosa. Cuando la oración se vuelve parte de nuestra vida, dejar de orar resulta imposible. Voy a repetir eso. Cuando la oración se vuelve parte de nuestra vida, dejar de orar resulta imposible. La vida de Daniel también revela que la oración no solo sirve para pedir ayuda, sino para mantenerse alineado con Dios, mantener alineado el corazón con la voluntad de Dios. A través de la oración, Daniel cultiva humildad, dependencia y sensibilidad espiritual. La oración constante produce varios efectos profundos en la vida del creyente, amados. Primero, fortalece la fe. Cuando se conversa regularmente con Dios, se desarrolla confianza en su soberanía. La crisis no sorprenden de la misma manera porque el corazón ya ha aprendido a depender del Señor. Segundo, produce discernimiento. Daniel interpretaba sueños, situaciones complejas, porque su comunión con Dios afinaba su percepción espiritual. La oración permite ver más allá de lo visible. Tercero, sostiene el carácter. La tentación pierde fuerza cuando el corazón permanece conectado con Dios. La comunión constante mantiene viva la conciencia espiritual. Sí, somos tentados y sí sostenemos una gran lucha, pero la oración nos fortalece, nos ayuda, nos levanta, nos mantiene firmes en medio de las tentaciones y luchas que sostenemos. Cuarto, otorga paz en medio de la crisis. Daniel pudo dormir en el foso de los leones porque confiaba, su confianza estaba en Dios. Esa confianza no nació esa noche, fue cultivada durante años de oración. Este punto es profundamente revelador. No se improvisa la paz en medio de la prueba, se cultiva antes de que llegue. Voy a repetir. No se improvisa la paz en medio de la prueba, se cultiva antes de que llegue. Otro elemento importante es que Daniel oraba dando gracias a Dios aun cuando enfrentaba peligro. No solo pedía protección, mantenía una actitud de gratitud. Esto demuestra una espiritualidad madura que reconoce la bondad de Dios incluso en circunstancias difíciles. Estar agradecidos a Dios es una muestra de carácter. La gratitud protege el corazón contra la amargura y el temor. Cuando la oración incluye agradecimiento, la perspectiva cambia y el alma encuentra estabilidad. La vida moderna presenta múltiples distracciones que compiten con nuestra atención. Redes sociales, entretenimiento constante, agendas saturadas y preocupaciones cotidianas. Sin embargo, debemos darnos cuenta, hermanos, que eso es un peligro.
la oración puede quedar relegada a momentos ocasionales. Daniel nos recuerda que la vida espiritual no se sostiene con encuentros esporádicos con Dios. Se fortalece mediante una comunión constante y disciplinada. Además, la oración transforma no solo circunstancias, sino también al que ora. Daniel no solo recibía respuestas, era moldeado por la presencia de Dios. Su paciencia, sabiduría y serenidad eran fruto de esta comunión diaria. Alabado sea Dios. Amén. El creyente que ora constantemente comienza a reflejar el carácter de Cristo. Aprende a responder con calma ante la presión, a actuar con sabiduría en medio del conflicto y a mantener esperanza cuando todo parece incierto. Esta lección también nos invita a una reflexión personal profunda, hermanos. A ver, ¿nuestra vida de oración es constante o solo aparece en tiempos de crisis? ¿Dependemos de Dios diariamente o solo cuando enfrentamos problemas? ¿Nuestra agenda refleja que la comunión con Dios es una prioridad o es algo ocasional, eventual? Daniel demuestra que la fidelidad visible nace de una comunión invisible. Su vida pública fue sostenida por su vida privada con Dios, porque al final la fortaleza que sostiene al creyente en las pruebas no se construye en el momento del conflicto, sino en el silencio de una vida de oración constante delante de Dios. Dios finalmente honrará nuestra fidelidad. Uno de los principios espirituales más consoladores y al mismo tiempo más malentendidos en la vida cristiana es la afirmación de que Dios honra la fidelidad de sus hijos. Muchos interpretan esta verdad como una promesa automática de prosperidad, éxito inmediato o ausencia de dificultades. Sin embargo, la historia de Daniel muestra una perspectiva mucho más profunda. Dios no siempre evita la prueba, pero sí se glorifica en medio de ella y recompensa de maneras visibles e invisibles a quienes permanecen firmes. La fidelidad de Daniel no fue recompensada con comodidad inmediata, al contrario, lo condujo al foso de los leones. Desde un punto de vista humano, parecía que su obediencia lo había llevado al desastre, pero fue precisamente en ese escenario donde Dios manifestó su poder y honró públicamente la vida de su siervo. Esta lección revela una verdad fundamental. La honra divina no siempre consiste en evitar la prueba, sino en manifestar la presencia de Dios dentro de ella, sino en manifestar la presencia de Dios en medio de ella. Eso es fundamental, hermanos. Ver cómo es que Dios, aleluya, recompensó de manera pública a Daniel. Lo honró públicamente. La honra divina no siempre consiste en evitar la prueba, sino en manifestar la presencia de Dios dentro de ella. Daniel fue acusado injustamente y arrojado al foso como consecuencia directa de su fidelidad. No fue castigado por corrupción ni por negligencia. Sufrió por mantenerse firme en su comunión con Dios. Este detalle es crucial. Su sufrimiento era consecuencia de su obediencia, no de su pecado. Y esta realidad sigue ocurriendo hoy. Muchos creyentes enfrentan dificultades precisamente porque intentan vivir con integridad en ambientes
laborales o sociales, la honestidad puede traer conflictos cuando otros prefieren la corrupción. La fidelidad puede generar rechazo cuando el entorno presiona para adaptarse. Sin embargo, la historia de Daniel demuestra que la fidelidad nunca pasa desapercibida ante Dios, aunque temporalmente parezca desventajosa ante los hombres. La noche que Daniel pasó en el foso representa uno de los momentos más dramáticos de su vida. Rodeado de leones hambrientos, sin posibilidad humana de escape, su vida parecía terminar allí, pero el relato bíblico revela que Dios envió su ángel y cerró la boca de las fieras. Este milagro no solo salvó la vida de Daniel, sino que transformó la percepción del rey Darío y de todo el imperio. Aquellos que habían conspirado contra él terminaron enfrentando las consecuencias de su maldad, mientras que Daniel fue vindicado públicamente. Vindicado públicamente. Aquí hay otro principio espiritual. Dios puede transformar una aparente derrota en una victoria que glorifique en su nombre. Dios puede transformar una aparente derrota en una victoria que glorifique su nombre. Lo que parecía el final de Daniel se convirtió en el escenario donde el poder de Dios fue reconocido públicamente. El rey Darío emitió un decreto reconociendo al Dios de Daniel como el Dios vivo y eterno. Esto muestra que la fidelidad de un creyente puede impactar a personas y generaciones más allá de lo que ellos mismos se imaginan. Es importante notar que Daniel no obedeció esperando un milagro. No sabía que Dios cerraría la boca de los leones. Su fidelidad no dependía del resultado. Él obedeció porque honrar a Dios era su prioridad, independientemente de las consecuencias. Este punto es clave para comprender la verdadera fidelidad. Obedecer a Dios no debe basarse en garantías de éxito, sino en convicción y amor por el Señor. Repito, obedecer a Dios no debe basarse en garantías de éxito, sino en convicción y amor por el Señor. Claro, muchos creyentes obedecen mientras todo marcha bien, pero cuando la obediencia parece traer pérdida, algunos retroceden. Daniel demuestra que la fidelidad auténtica se mantiene aún cuando no sabemos cómo terminará la historia. Además, la honra de Dios no siempre es inmediata. Daniel vivió décadas de servicio antes de experimentar este milagro. Su fidelidad fue constante a lo largo del tiempo. No fue un acto aislado de obediencia, sino una vida entera de integridad. Esto nos enseña que la honra divina muchas veces llega después de largos periodos de perseverancia. Vivimos en una cultura que busca resultados instantáneos, pero el carácter se forma con el paso del tiempo y la fidelidad sostenida. Otro aspecto importante es que la honra de Dios no siempre se manifiesta en reconocimiento público. A veces se expresa en paz interior, en fortaleza espiritual o en la satisfacción de saber que se ha actuado correctamente delante del Señor. Daniel recibió honra visible al ser exaltado nuevamente en el reino, pero lo más valioso fue que su vida glorificó a Dios. Su fidelidad permitió que un imperio pagano reconociera el poder de Dios verdadero. La honra divina también implica protección espiritual. Daniel pudo enfrentar la prueba con serenidad porque su confianza estaba en Dios. La paz que experimentó en medio del peligro es una forma profunda de honra divina. Saber que Dios está presente aun cuando el entorno parezca amenazante. Esta lección revela que la fidelidad tiene impacto generacional. La historia de Daniel ha inspirado a creyentes durante siglos.
Su testimonio sigue fortaleciendo a quienes enfrentan presiones culturales y persecuciones espirituales. La fidelidad nunca es inútil. Cada acto de obediencia deja una huella que puede alcanzar a personas que nunca conoceremos en esta vida. Sin embargo, esta lección también requiere una advertencia pastoral importante. Dios honra la fidelidad según su sabiduría soberana, no según nuestras expectativas humanas. No siempre veremos resultados inmediatos ni recompensas visibles. A veces la honra divina se manifiesta en la eternidad más que en esta vida. Personas se decepcionan porque no ven respuestas inmediatas a sus oraciones o porque sucede todo lo contrario a lo que esperaban. Pero hay que mantenerse confiado, con fe viva en Dios, a pesar de los resultados inmediatos. Daniel no fue fiel para obtener reconocimiento. Fue fiel porque amaba y respetaba a Dios. Y esta debe ser también nuestra motivación. El creyente debe recordar que la recompensa más grande no es la aprobación humana, sino la aprobación divina. Jesús enseñó que el Padre que ve en lo secreto recompensa en público, aunque esa recompensa no siempre adopte la forma que esperamos. La historia de Daniel nos invita a reflexionar. ¿Somos fieles aunque parezca que no hay recompensa inmediata? ¿Nuestra obediencia depende de resultados visibles? ¿Confiamos en Dios? ¿Honramos a pesar de las cosas que puedan pasar? Aun cuando el camino parezca difícil, Daniel demuestra que Dios no abandona a quienes permanecen firmes. Puede que la fidelidad nos lleve al foso, pero también garantiza que Dios estará ahí con nosotros. Porque yo estaré contigo, dice el Señor. Amén, porque Él estará con nosotros. Porque al final ninguna fidelidad ofrecida a Dios queda sin respuesta, aunque esa respuesta llegue de manera que no siempre anticipamos. Recordamos la promesa del Señor y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Hay una influencia espiritual en medio del poder. Uno de los aspectos más sorprendentes de la vida del profeta Daniel es que su fidelidad no lo llevó a retirarse del mundo, sino a ocupar posiciones de influencia dentro de él. Daniel no vivió aislado en un ambiente religioso protegido, sino en el corazón del poder político de su época. Sirvió en la corte de reyes paganos, asesoró gobernantes y participó en decisiones que afectaban a imperios enteros. Y sin embargo, jamás dejó de ser un siervo de Dios. La historia de Daniel rompe la falsa idea de que para conservar la santidad es necesario apartarse completamente de los espacios de poder o influencia. Personas piensan así, ¿no? No quiero saber nada con la política, no quiero saber nada con estos espacios sociales. No, me voy a contaminar, dice. Daniel nos enseña todo lo contrario. Daniel rompe la falsa idea de que para conservar la santidad es necesario apartarse completamente del de los espacios de poder o influencia. Por el contrario, su vida demuestra que Dios puede colocar a sus hijos en posiciones estratégicas para que su presencia impacte estructuras que de otra manera permanecerían lejos de la verdad. Daniel llegó a Babilonia como cautivo, sin poder ni derechos. Humanamente, su futuro parecía limitado a servir como esclavo del imperio conquistador, pero Dios comenzó a obrar silenciosamente, dándole gracia y sabiduría delante de las autoridades. Con el tiempo, su capacidad y fidelidad lo llevaron a convertirse en consejero de reyes. Este ascenso no fue producto de ambición personal
ni de manipulación política. Fue consecuencia de una vida íntegra que inspiraba confianza. Daniel no buscó el poder llegó a él porque su carácter lo hacía confiable. Este es un principio fundamental, importante. La influencia verdadera nace del carácter, no de la posición. Muchas personas buscan posiciones de poder creyendo que desde ahí podrán impactar a otros. Sin embargo, cuando el carácter no sostiene la posición, el poder termina corrompiendo. Daniel demuestra que cuando el carácter es firme, la influencia se convierte en una herramienta para el bien. A lo largo de su vida, Daniel sirvió bajo distintos gobernantes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Cada uno representaba culturas y creencias distintas. Los cambios políticos eran frecuentes y en contextos así, muchos funcionarios caían cuando se modificaban las estructuras de poder, pero Daniel permaneció. ¿Por qué? Porque su valor no dependía de alianzas políticas ni favoritismos personales, sino de su integridad y sabiduría. Los nuevos gobernantes reconocían su capacidad y confiaban en él. Este detalle revela otra verdad: la fidelidad sostenida trasciende cambios de gobiernos y circunstancias. Daniel no utilizó su posición para imponer su fe agresivamente, no presionaba a los reyes para que adoptaran sus creencias. Su influencia se ejercía principalmente a través de su conducta y sabiduría. Cuando surgían crisis que nadie podía resolver, Daniel era llamado y entonces su fe se hacía visible. Esto muestra que la influencia espiritual no siempre se ejerce mediante discursos religiosos, sino mediante una vida coherente que demuestra sabiduría, prudencia y confianza en Dios. Un ejemplo claro aparece cuando Nabucodonosor tuvo sueños perturbadores que ninguno de sus sabios podía interpretar. Daniel buscó a Dios en oración y recibió la revelación. Pero cuando habló ante el rey, dejó claro que la sabiduría provenía del Dios del cielo, no de su capacidad personal. Este acto revela humildad espiritual. Trató al rey con respeto. Este rey era pagano, era idólatra, pero manifestó Daniel en esta interpretación respeto hacia ese rey. Daniel utilizó su posición para glorificar a Dios, su posición para glorificar a Dios, no para engrandecerse. Este punto es crucial, hermanos. Cuando la influencia se usa para exaltar a Dios y no al ego, se convierte en instrumento de transformación. A través de Daniel, varios reyes paganos reconocieron el poder del Dios verdadero. Nabucodonosor llegó a declarar públicamente la grandeza del Dios de Daniel después de experimentar la disciplina divina. Darío, tras el milagro del foso de los leones, emitió un decreto honrando al Dios vivo. Así, el testimonio de un hombre fiel impactó a imperios completos. La influencia espiritual no siempre se mide por conversaciones inmediatas o conversiones inmediatas o palabras inmediatas, sino por el respeto y reconocimiento que se genera hacia la verdad de Dios, incluso entre quienes no comparten la fe. Daniel demostró también que es posible ejercer liderazgo sin adoptar la corrupción común en ambientes de poder. En muchos contextos políticos y administrativos, el abuso de autoridad y la búsqueda de beneficios personales son frecuentes. Sin embargo, Daniel administraba con justicia y responsabilidad. Su conducta demuestra que el creyente puede trabajar en sistemas imperfectos sin convertirse en parte de sus errores. Esta enseñanza es profundamente relevante hoy. Muchos creyentes trabajan en gobiernos, empresas, universidades y organizaciones donde enfrentan presiones éticas constantes. La tentación de adaptarse al sistema para avanzar puede ser fuerte. Daniel muestra que es posible avanzar sin traicionar sus principios. Otro aspecto importante es que la influencia espiritual no requiere abandonar la humildad.
Daniel nunca se presentó como superior a los demás, ni más espiritual, ni más santo, no. Él reconocía que toda sabiduría proviene de Dios. Su actitud humilde hacia aquello que él hacía, hacia los consejos que él daba, ¿no? Hacía que la gente lo escuchara. Su actitud humilde hacía que su consejo fuera escuchado, porque la humildad abre puertas que el orgullo cierra. Además, la vida de Daniel enseña que Dios puede usar a sus hijos incluso en ambientes que parecen completamente alejados de la fe. A veces pensamos que solo en espacios religiosos se puede servir a Dios, pero Daniel sirvió en el corazón del poder pagano. Esto nos recuerda que no hay lugar donde Dios no pueda utilizar a un creyente fiel. No hay lugar donde Dios no pueda utilizar a un creyente fiel. La influencia espiritual también requiere paciencia. Daniel sirvió durante décadas. Su impacto no fue inmediato, su testimonio fue construido a lo largo del tiempo mediante decisiones constantes de fidelidad. Hoy vivimos en una cultura que busca resultados rápidos, pero la influencia profunda se construye lentamente. Debemos poder reflexionar, hermanos. ¿Estamos utilizando nuestras posiciones grandes o pequeñas para reflejar a Dios? ¿Nuestra influencia beneficia a otros o solo busca ventaja personal? ¿Somos fieles en ambientes donde pocos comparten nuestra fe? ¿Nuestra conducta permite que otros reconozcan la sabiduría de Dios en nuestra vida? Preguntas válidas que tenemos que hacernos. Hacerme a culpa, arrepentirnos y buscar la verdadera manifestación de la presencia y gracia de Dios en nuestras vidas. Daniel demuestra que un creyente puede servir en medio del poder sin dejarse corromper por él. Su vida muestra que la influencia espiritual no depende del cargo, sino del carácter. Porque al final, la verdadera influencia no consiste en dominar estructuras humanas, sino en reflejar el carácter, la presencia de Dios en medio de ella. Ahí nos vamos a quedar, amados hermanos, en esta lección. Vamos a continuar la próxima semana, el martes próximo, tratar de entender estos principios y crecer en el conocimiento de la verdad. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos allá en el Face y vamos a continuar compartiendo con nuestros hermanos aquí en el interno, en el Zoom. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos allá en el Face. Bendiciones. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. José Valencia, Israel Rivera, Rommel Lázaro, Elizabeth Alvarado Soto, gracias por tu comentario. Rebeca Guamaní, amiga entrañable, que Dios nos bendiga y sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad. María Rodríguez y todos nuestros hermanos que nos han seguido. Bendiciones. Hasta el próximo martes.